Seguimos con nuestro mensaje basado en el libro de Malaquías. El texto que hoy nos toca es un texto complicado. El tema es un tema delicado, complicado. Hay mucho dolor involucrado en este asunto que vamos a estar tocando. Por eso le pido al Señor que me permita, en primer lugar, decir la verdad, decir su verdad. En segundo lugar, decirla en un tono adecuado. Y porque quiero hacer un bien al pueblo del Señor, resuelvo apegarme al testimonio de la Escritura y tener como único afán ser agradable al Señor. De esa manera me aseguro que puedo hacerle un bien al pueblo de Dios y por supuesto me aseguro mi primer objetivo, ser agradable al Señor. ¿Me explico? Antes de leer nuestro texto, quiero recordar un poquito lo que habíamos estado mirando en semanas anteriores. En primer lugar, cuando la piedad decae es porque la fe ha decaído. Porque los ojos del entendimiento se han oscurecido de alguna manera. Porque nuestro ser interior ha perdido sensibilidad y no estamos viendo la gloria. En tiempo de Malaquías eso es lo que estaba pasando al pueblo. La nación había perdido de vista la gloria de Dios. En primer lugar, había perdido la gloria de lo que el Señor había hecho y seguía haciendo por ellos. Y por otra, es decir, había perdido la gloria del amor de Dios. Y por otra, había perdido la visión, había perdido de vista la gloria de la majestad, de la dignidad del nombre del Señor. No vivían impactados por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la elección incondicional de Dios. Y no vivían impactados por la dignidad, la grandeza de Dios. Y por lo tanto, estaban acercándose al Señor de mala gana, arrastrando los pies, trayendo sacrificios tarados, sacrificios sin valor, invocando su nombre con hipocresía, orando con hipocresía. ¿Cómo curar ese cáncer? Pues Dios levanta a un profeta. No es un hombre, es un hombre un poco agresivo, que arrincona con sus palabras. Malaquías, desde luego, no es un orador motivacional. Es un hombre con una carga de Dios. Y en primer lugar le dice al pueblo de parte de Dios, yo os he amado. Yo os he amado. Y les habla de su elección bondadosa. En segundo lugar, ¿quién crees que soy? Yo soy gran rey, mi nombre es grande sobre toda la tierra. Yo no necesito templo, no necesito corderos, no necesito libaciones, no necesito oraciones, no necesito tus plegarias, no necesito todo el rito. Mi nombre es grande en toda la tierra. Y luego pasa a decirle, si no tomas una decisión definitiva y radical de arrepentirte y de tratarme con el respeto que merece mi nombre, voy a situarte bajo un cielo de bronce, voy a traer maldición sobre ti, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Hermanos, necesitamos meditar una y otra vez en el amor de Dios. O vibro de emoción por el amor demostrado en la cruz, por el amor de Dios en Cristo, o me seco como el heno en verano. No hay más opciones. O tú estás viendo, recreándote y viniéndote arriba constantemente con el amor de Dios, o te estás secando. Hermano, necesitas entender y necesito entender el rango y la dignidad del Altísimo. No es un Dios de tercera regional. Es el Altísimo en su trono, soberano, supremo. O crezco en reverencia al Señor o voy a terminar insultándole. O crezco en el temor del Señor o voy a faltarle el respeto. Aquí tampoco hay más opciones. Pero hay más. Lo último que dijimos es que cuando nos volvemos ciegos a la gloria de Dios, no solamente ofendemos a Dios, sino que nos traicionamos unos a otros. Nos maltratamos unos a otros. Cuando mi relación vertical sufre mi relación horizontal.
Cuando no camino bien con Dios, tampoco camino bien con mi hermano. Y eso fue lo que vimos el último día. Y vamos a abrir la palabra del Señor. Leeremos otra vez el texto que nos ocupó en el último mensaje. Malaquías, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Y dice la palabra del Señor: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez, permitidme que detenga un momento la lectura en este punto. Hasta aquí llegamos en el mensaje pasado. En primer lugar, vimos este tipo de deslealtad que se está cometiendo en el pueblo de Dios. Se está atentando contra la unidad espiritual de la nación. Hay traición entre hermanos. Nos portamos deslealmente los unos contra los otros. Tenemos una identidad común, dice Dios, por medio del profeta. Hemos sido ligados de una manera indisoluble porque tenemos un mismo Padre, un mismo Creador, un mismo Formador, un mismo Redentor y un mismo Dueño. Somos la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Nos pertenecemos unos a otros. Yo soy tuyo, tú eres mío. Marcamos en la misma portería. Jugamos en el mismo equipo. ¿Por qué nos hacemos la contra? Ese es el mensaje del profeta. ¿Cuál es la abominación que se está cometiendo aquí? ¿Cuál es la deslealtad? ¿Qué tipo de traición se está cometiendo concretamente? Matrimonios mixtos. Gente del pueblo de Dios casándose con gente que no reconoce a Dios como su Dios, con hijos de dioses extraños. Matrimonios mixtos. Y en este sentido dijimos que un yugo desigual con los incrédulos no solo viola el mandamiento del Señor, sino que supone una deslealtad para mi hermano. Porque traiciona el propósito de que andemos como una compañía de gente santa en la presencia de Dios y para la gloria de Dios. Así que dijimos, estoy recordando, con quién te vas a casar no es asunto tuyo solamente. Perteneces al pueblo de Dios. Y eso es un enorme privilegio, pero eso también es una solemne responsabilidad. Tienes una vocación sagrada de parte de Dios. Así que todo tu proceder debe ajustarse, debe conformarse a tu fe, a tu profesión, a tu vocación, a tu llamado. Toda tu conducta debe ser coherente con el llamado que Dios te ha hecho y con la familia a la que pertenece. Así que debes descartar cualquier opción que no sea compatible con el propósito de Dios para ti y para el cuerpo de Cristo. Si te casas con un incrédulo, harás que la iglesia se debilite. Si te casas con alguien que está consagrado plenamente al Señor, contribuirás al crecimiento, a la estabilidad de la iglesia y al testimonio de la iglesia en medio de un mundo perverso y maligno. Y finalmente vimos cómo el Señor amenaza con excomulgar, con cortar del pueblo a cualquiera que camine haciendo estas cosas. Un mensaje fuerte, un mensaje importante, un mensaje necesario, un mensaje que es para nuestra salud y para la gloria de Dios y la pureza del Evangelio. Ahora, seguimos leyendo el texto, nos hemos quedado en el versículo 13 y a partir de este versículo se aborda
la segunda deslealtad o el segundo tipo de traición. Leemos entonces, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En segundo lugar, entonces, hermanos, hay traición en el hogar. Traición al pacto matrimonial. Y ese es nuestro tema en esta mañana. Por supuesto, no podemos abordar el tema en detalle. Hace varios años, hicimos una serie de mensajes donde desarrollamos este asunto de una manera un poquito más amplia y hemos hecho algunos énfasis espirituales, no directamente relacionados con el matrimonio, pero que han abordado estos temas. Pero aquí lo que vemos, hermano, en primer lugar, es que Dios está rechazando la oración hecha en el altar. Sobre las cabezas del pueblo hay un cielo que enmudece, un cielo de bronce. El versículo 13 dice, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Otra versión lo dice de esta manera, otra cosa que vosotros hacéis es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloráis y os lamentáis porque Él ya no os presta atención a vuestras ofrendas, ni las acepta de vuestras manos con agrado. Así que el Señor de alguna manera les asegura que aunque sigan clamando, aunque sigan llorando, aunque sigan derramando lágrimas sobre el altar, Él no se agrada ni de sus ofrendas ni de ellos. Y de ninguna manera va a recibir su culto, sus ofrendas. Hermano, la Biblia dice que Dios acepta las lágrimas. Dios acepta el clamor que brota de un corazón contrito. Al corazón contrito, al corazón humillado, el Señor nunca lo desprecia. El Señor recibe la torpe oración de una persona mansa. El Señor recibe el balbuceo de alguien sujeto, de alguien quebrantado. Pero el Señor desprecia, digo bien, desprecia la oración de los que oran queriendo conservar las riendas de su vida. El sacrificio, Proverbios 15, el sacrificio o el culto de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su gozo. Su gozo. Esto es muy extraordinario. La oración de los rectos es el gozo del Señor. Señor, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta, Señor? ¿Qué te produce alegría y un gozo y contentamiento? La oración de los rectos. Pero el clamor, el culto, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Proverbios 28, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Eso es lo que se están preguntando los judíos. ¿Por qué Dios hace oídos sordos al clamor nuestro? ¿Por qué calla, Señor? Responde, Señor.
Responde, ¿por qué callas? ¿Acaso ignoras nuestras lágrimas? ¿No te importan nuestros lamentos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Acaso no somos tu pueblo? Oh, por favor, escucha. Señor, mira que estamos llorando. Estamos rasgando nuestras vestiduras, nuestros corazones. Oh, Señor, ayunamos. Oh, Dios, ¿por qué no oyes, Señor? No significamos nada para ti. Oh, Dios, oye, y están llorando. ¿Pero qué es lo que está pasando? Versículo 14, el Señor da testimonio, ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Así que detrás de esta exhibición, hermanos, de piedad, entre comillas, y de devoción, entre comillas, hay un corazón traicionero. Quien ofrece el sacrificio allí en el altar, el que está clamando por lluvias de bendición celestiales, se ha divorciado de su esposa. El que llora en el altar ha dejado llorando a su esposa, a su compañera, con la que hizo un pacto en la juventud. El que pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no oye? Ha dejado a sus niños preguntando por qué. Confundido, enfrentando cosas que nunca debieron enfrentar, habiéndoles partido en dos todo su mundo. El que llora en el altar solo llora, pero no se arrepiente. Quiere el favor del Señor sobre su vida impía. Quiere que Dios le siga el rollo. Y Dios no le sigue el rollo a nadie. Quiere que Dios bendiga su desvergüenza. Si en mi corazón hubiere yo mirado, la palabra es abrigado, dado cobijo. Si en mi corazón le hubiere dado yo cobijo a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66. Si yo estuviese abrazando, escondiendo en mi corazón, dando lugar en mi corazón a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El versículo 16 dice algo acerca del que se divorcia y le llama de esta manera, el que cubre de iniquidad su vestido. ¿Lo ves ahí? Otras versiones traducen esta palabra jamás en el hebreo, lo traducen como violencia y es la principal acepción. Se puede traducir como el que cubre de violencia su vestido. La idea es esta: el que clama por el favor del cielo, de lo alto, se está presentando delante de Dios con la ropa manchada de sangre. Es un traidor, ha apuñalado por la espalda el pacto que concertó con su esposa hace tiempo. Así que cuando se presenta delante del Señor, lo hace con su vestido manchado con el vómito de su infidelidad. Y por eso yo pienso que cada segundo que pasa delante de Dios es una provocación. Es como si la paja desafiase al fuego. De hecho, el hecho de que Dios guarde silencio y no responda es pura misericordia. Porque hay motivos suficientes para que el Señor allí mismo le dé su merecido al violador del pacto y que extinga su oración y su aliento y que le dé su parte con los demonios en el lago de fuego y azufre. Pero en su paciencia Dios calla y da tiempo para que se arrepienta. Dios en su paciencia le regala un profeta tosco para que lo arrincone, para que lo confronte, para que lo incomode, para que lo zarandee, para que le apuñale la conciencia.
Misericordia de Dios. Hermanos, hermanas, si vosotros queréis llevaros bien conmigo, tenéis que respetar a mi esposa y a mis hijos. Supongo que tú dices lo mismo. Lo mismo te digo. Bien, ya nos vamos enterando. Si tú estás en pie de guerra contra ellos, no esperes que yo te sonría, te dé mi mano y te dé mi amistad. Para mí será imposible. Pues bien, si yo quiero que Dios me oiga, más me vale llevarme bien con su hija, que es mi mujer. Si yo me olvido de mis promesas, y si yo dejo de honrarla como coheredera de la gracia de la vida, voy a tener problemas con su papá. Si yo estoy faltándole y si yo la traiciono, no debo extrañarme si Dios me deja hablando solo y las únicas respuestas a mis oraciones es el eco de mi voz rebotando sobre mi techo. Hermanos, cuando nosotros toleramos el pecado, la comunicación se bloquea, se entorpece, se cortocircuita. Vosotros, maridos, esta es la palabra de Pedro en su primera carta. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, oramos por un avivamiento mientras crecen los divorcios en la casa de Dios. Eso es un escándalo. Lloramos en el altar de Dios y tiramos bocados en el hogar. Esperamos el beso del padre después de traicionar a su hija. Pedimos bendición para las siguientes generaciones y atentamos contra nuestros propios hijos. Hermanos, nuestro hijo tal vez no necesita que lo apuntemos a una academia para que aprenda suajili. Una de las primeras necesidades de nuestro hijo es que nosotros amemos a su madre o a su padre. Más importante que el Danone LKC Inmunita, que la academia para el suajili o el mandarín. Más importante que las vacaciones. Más importante. Ahora al niño no se le puede reñir, pero sí te puedes separar de su madre. Estamos locos, hermano. Predicamos el evangelio de un Dios que guarda el pacto y luego firmamos delante de un incrédulo el divorcio. Anunciamos la paz en Cristo, pero luego nos dividimos y nos damos la espalda el uno al otro. Hermanos, no debe extrañarnos que en este tiempo, como en tiempos del calzonazos Elí, el hombre flojo, el hombre débil para corregir a sus propios hijos, como en tiempos de Elí, no haya visión con frecuencia y escasee la palabra de Dios. Tal vez alguno pueda pensar en este momento, ten cuidado, Israel. No lleves a ese extremo tu reflexión. Hay situaciones muy complicadas de las que no se puede hablar en esos términos. Hay conflictos en los hogares que habría que hablarlos con muchos matices, con mucho cuidado, con mucha ternura. Ten cuidado, no seas liviano. Tú no has pasado por ahí, tú no sabes el dolor, la ansiedad que hay involucrada en esos temas. Tienes razón. Yo no lo sé. Tienes razón. Hay mucho dolor involucrado. Tienes razón, no se puede hablar con liviandad, no quiero hacerlo. Tienes razón, hay muchos matices que habría que hacer.
No podemos hacerlos todos aquí. Tienes razón. Pero después de mirar todo el dolor, después de considerar todas las situaciones, después de evaluar mi incapacidad de entender todo lo que habría que entender, yo me apego a la palabra de aquel que entiende todo el dolor y todas las situaciones y no se le escapa ningún matiz. Y Él me dice y te dice, Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre, y al que cubre, y al que cubre de iniquidad su vestido. Hermanos, Dios odia el divorcio. Dios siente aversión hacia esa traición, lo detesta. Dios detesta el divorcio. Dios experimenta una emoción llena de hostilidad hacia el divorcio. ¿Por qué? Imagínate que tú has hecho una operación de negocio y bueno, eso ya no se lleva, ¿no? Pero pongamos que en esta ocasión ha sido imposible hacerla a través de gestiones informáticas y tal, y tú tienes en tu casa una maleta llena de billetes de 500. No es tuyo el dinero, tienes que entregarlo a la compañía. Es una operación en la que tú has sido el enlace, tú has cerrado el negocio, pero no es tuyo. Por supuesto, tú te vas a llevar la comisión, pero de momento el dinero no es tuyo. Y en esto, en un descuido, tu bebé de 1 año, o 1 año y medio, digamos 3 años, ve esos billetes. Por cierto, ¿de qué color son los billetes de 500? Nadie lo sabe, ¿no? Como moraditos, ¿no? Y ese color tan atractivo, tu niño de 3 añitos, que le gusta hacer recortes y le gusta hacer collage, y le gusta, es un niño muy creativo, gloria a Dios. Y coge la maleta, la abre, se queda fascinado con el color morado de esos billetes de 500, no reconoce, no sabe de qué se trata, sencillamente dice, mira, morado, el que me faltaba. Así que empieza a hacer recortes y los corta todos en tiritas y luego hace cuadraditos y al final todo queda como puntitos y los pega en un collage y el resto cuando se cansa, y todavía hay un montón de papelitos allí, cuando se cansa se asoma por la ventana y le sopla, nieva, y luego sale al parque, y luego el resto, como ya no sabe qué hacer, los tira por el váter y tira de la cadena. El niño se lo ha pasado bomba. Para él solo eran papeles morados. Pero tú quieres morirte. Porque para ti no son papeles morados. Para ti es una fortuna que tú no puedes amasar en toda tu vida y de la cual ahora eres responsable. Yo no sé para qué significa para ti el matrimonio. Pero Dios nos ha dicho lo que significa para Él. El matrimonio no son papeles morados. No se puede recortar en pedacitos, jugar a hacer nieve por la ventana, echarlo en un bate, ponerlo en un papel haciendo un collage. No se puede hacer cualquier cosa con el matrimonio. Dios piensa del matrimonio de una manera muy distinta a lo que la sociedad piensa del matrimonio. Le concede un valor que la sociedad no reconoce. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. El matrimonio, hermanos, y permitidme tomar unos minutos para repetir algunas de las verdades que vimos en esta serie hace varios años acerca de la familia, del hogar cristiano. El matrimonio es la obra de Dios. Cuando preguntaron a Jesús sobre el divorcio, sobre el matrimonio, Él les dijo, ¿es lícito? Bueno, no, esta es la pregunta de los fariseos. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, ¿qué
quédate con esa palabra, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, quédate con esa palabra, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, quédate con ese término, no lo separe el hombre. Hizo, dijo, juntó. ¿Quién hizo? Dios. ¿Quién dijo? ¿Quién juntó? Dios. El matrimonio es la obra de Dios. Dios lo diseñó. Dios diseñó el matrimonio. Los hizo antes de la creación del mundo. Ya Él estableció su patrón. Dios los hizo varón y hembra. Dios diseñó el matrimonio. Pero no solo lo diseñó, sino que lo estableció y lo bendijo con su palabra. Y Dios abrió su boca y entonces habló. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cuando Dios dijo eso, estableció la unión de una sola carne y la bendijo. Puso su sello sobre esa institución. Y no solo eso, sino que Dios los juntó, Dios los une. Así que el matrimonio es una institución divina, es una ordenanza de Dios y no es un arreglo humano. El matrimonio responde a un diseño divino y no a un diseño de la tierra. El matrimonio no responde a convenciones sociales. Los hombres han creado el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, el Círculo de la Amistad, la Peña, el Club de Abogados, el Partido Popular, el Partido Socialista. Pero el matrimonio pertenece a otra categoría. El matrimonio lo diseñó Dios, lo estableció Dios. Es creación de Dios. Y se trata de un pacto, de una alianza concertada por un hombre y una mujer en la presencia del Altísimo, con la sociedad de testigos, que Dios mismo sella y hace efectiva. Así que el matrimonio es de Él, porque ha sido originado en Él. Es por Él, porque Él le pone su sello, porque Él lo establece, lo bendice con su palabra. Y es para Él. Cuidado, porque al hablar del matrimonio estamos pisando tierra santa. Alguien ha dicho, cuando una pareja pronuncia sus votos, el actor principal no es un hombre, ni una mujer, ni un padre, ni un pastor. El matrimonio es obra de Dios, es Dios. El matrimonio es obra de Dios porque es una unión en un solo cuerpo que Él mismo, Dios, lleva a cabo. Dios los juntó, lo que Dios juntó. ¿Quién juntó? Dios juntó. Él es el gestor principal en el matrimonio. Y Él es testigo de esta alianza. No solo los que se casan en la iglesia, es que yo no me casé en la iglesia, ¿y qué? El matrimonio no es una institución eclesiástica. El matrimonio es antes de la iglesia. Es un diseño de la creación. De hecho, lo más importante, cuando tú te casas, no es que lo hagas en la iglesia con la bendición del pastor. Lo importante es que lo hagas con el respaldo bajo la autoridad civil. Eso es lo importante. Si tú tienes que casarte y tienes que escoger entre iglesia y juzgado, juzgado. Por supuesto, ahora gracias a Dios no tenemos que escoger, porque la firma de los pastores tiene validez civil. ¿Vale? Antes no. Ahora, hermanos, los hombres
que se han juntado para formar el Real Madrid, el Barcelona, los hombres tienen prerrogativas, tienen derecho para disolver la ciudad, para disolver las peñas, para disolver las asociaciones, las cofradías, los clubes. Ellos se unieron y ellos pueden separarse. Pero en el matrimonio nadie tiene derecho a romper lo que Dios ha unido. Nadie tiene derecho. Lo que Dios juntó, nadie tiene derecho. Tú tienes derecho a salirte del club, a borrarte de la peña, pero tú no tienes derecho a romper el matrimonio. Esto es una unión que Dios ha juntado, ha hecho el gestor principal, que no lo separe el hombre. Y en segundo lugar, no solo el matrimonio es la obra de Dios, el matrimonio es para Dios, para Dios. Y aquí en el texto tendríamos muchas cosas que hablar en este sentido, pero en nuestro texto dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Este es uno de los textos difíciles de la Escritura. El lenguaje es demasiado conciso, el hebreo es muy difícil de traducir. Y por eso los estudiosos, los eruditos, los comentaristas no se ponen de acuerdo. He visto diferentes interpretaciones de este texto. Pero para no marearte, directamente voy a decir cuáles son las conclusiones de mi propio estudio. Mi propio estudio mirando lo que dicen otros hermanos y consultando diferentes materiales. Lo que yo entiendo es que el Señor dice por medio de este versículo que Dios podría haber creado muchas mujeres para Adán, pero creó una sola Eva. En él había abundancia de aliento, de espíritu, y podía hacer un harén si hubiese querido. Pero su diseño fue diferente. Un esposo para una esposa, y que ambos fuesen una sola carne. Ese es el diseño. No un hombre para una mujer. Date cuenta que no he dicho un hombre para una mujer, he dicho un esposo para una esposa. No dos hombres. No un ramillete de esposas para un esposo. No una comuna de hombres y mujeres compartiendo comida, caricias y la crianza de los hijos, como alguien por ahí ha dicho recientemente. Tranquilo. Es indignante lo que algunas personas dicen. Y le pido al Señor que me dé la gracia de no dejar de enfadarme. El diseño de Dios es un esposo para una esposa. Eso es un matrimonio. Si no te gusta o a alguien no le gusta lo que es un matrimonio, que se invente otra cosa y la llame como quiera. Pero el matrimonio tiene copyright. Esa marca es una marca registrada por Dios y no se puede llamar de otra manera. No se puede forzar, ni flexibilizarlo, ni tunearlo, ni pervertirlo. Matrimonio es lo que Dios dice que es matrimonio. Para eso lo ha inventado Él, lo ha establecido Él y le ha puesto su sello. Algunos se pueden burlar de mí, yo soy consciente cuando me escuchen hablar de esta manera. Pero su risa tiene fecha de caducidad, se les va a quedar atravesada en la garganta cuando estén delante de la silla del juicio. Y no lo digo en plan fanfarrón. Lo digo con peso en mi corazón. Ahora, ¿para qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios lo estableció de esta manera? ¿Por qué su diseño es este diseño? Porque buscaba una descendencia para sí. Hermano, tu matrimonio no es para ti. Mi matrimonio no es para mí. En primer lugar, porque Dios tiene en mente, esto no lo dice este pasaje, pero lo dicen otros pasajes, y lo voy a mencionar solamente. En primer lugar, porque Dios tiene en mente que nuestros matrimonios
sean una representación en miniatura, digamos, de la gloria de la relación entre Cristo y su iglesia. El matrimonio existe porque existe Cristo y la iglesia y está destinado a ser una manifestación o representación temporal de la relación gloriosa entre Cristo y la iglesia. Mañana, cuando el Señor venga, mi matrimonio dejará de ser. Yo ya no tendré una relación exclusiva de pacto con Damaris. Eso quedará ya, habrá sido dejado atrás. Todos tendremos una relación exclusiva con Cristo. Ya la representación no estará, ya estará la realidad final, la última realidad, el verdadero matrimonio, Cristo y su iglesia. Pero en este momento, antes del regreso de Cristo, en este lapsus, durante estos días que son pocos, mi matrimonio está destinado a ser una manifestación, una exhibición, una representación, no perfecta, pero sí sincera y creciente, de la relación gloriosa de gracia y de amor, de sujeción, de respeto, de honor, de cuidado mutuo, de comunión, de compañerismo, de fruto, de alegría, de gozo, de contentamiento, que se manifiesta en la relación de Cristo y su iglesia. Por lo tanto, como alguien ha dicho, permanecer casados no se trata de permanecer enamorados. Hombre, lo suyo es permanecer enamorado. Pero aun cuando el amor se enfriara, aun cuando alguien no sienta amor por su cónyuge, todavía tiene la responsabilidad de permanecer casado. Y la fidelidad al matrimonio le exigirá procurar renovar su amor y avivar la llama del fuego que un día ardía. Sigo con la cita. Permanecer casados no se trata de permanecer enamorados, se trata de guardar un pacto. La promesa hasta que la muerte nos separe, o mientras ambos vivamos, es un pacto sagrado del mismo tipo que Jesús hizo con su novia cuando murió por ella. Por tanto, lo que hace que el divorcio y el recasamiento sean tan horribles ante los ojos de Dios, no es solo que involucra la rotura del pacto con el cónyuge, sino que involucra la tergiversación de lo que significa Cristo y su pacto. Cristo nunca dejará a su esposa, nunca. Habrá momentos en que experimentaremos un doloroso distanciamiento y habrá deslices de nuestra parte. Pero Cristo guardará su pacto para siempre. El matrimonio es la representación. Eso es lo más elevado y lo más esencial que podemos decir sobre el matrimonio. Ahí acaba la cita. Pero en segundo lugar, hermanos, no solo que el matrimonio no es para mí porque está destinado a ser una representación, es como la luna refleja la luz del sol, mi matrimonio existe para reflejar la gloria de la brillante relación de Cristo y la iglesia. Pero en segundo lugar, Dios nos ha hecho uno porque está buscando algo. Nuestro matrimonio es una higuera a la que el Señor se acerca esperando encontrar cierto fruto. ¿Qué es lo que el Señor quiere encontrar allí? ¿Qué es lo que busca el Señor? Malaquías lo dice. Una descendencia para Él. Los cónyuges cristianos debemos ser conscientes de que estamos laborando para Dios. Nuestra mirada debe extenderse mucho más allá de nuestra nariz. Nuestra mirada debe de extenderse mucho más allá de nuestra propia felicidad o nuestro propio contentamiento. El matrimonio es para la gloria de Dios. Es para que Dios tenga un pueblo, es para que Dios cumpla sus propósitos, es para que venga el reino de Dios, es para que los propósitos de Dios tomen lugar. El matrimonio no es meramente para mi realización personal. Hay muchas personas que se acercan al matrimonio pensando en nuestra realización, nuestra felicidad, hacernos felices el uno al otro. No, hacernos felices el uno al otro está muy bien, pero es insuficiente. El matrimonio no es para hacernos felices el uno al otro. El matrimonio es para la gloria de Dios. Y si vivimos para la gloria de Dios, seremos felices.
En el matrimonio hay propósitos más grandes que mi bienestar. Se trata de Él. Se trata de Él, de su propósito eterno, de su reino. Él busca una descendencia para Él. Él quiere hijos semejantes a Jesús. Y cuando alguien repudia a su esposa o a su esposo, está atentando no solamente contra su cónyuge, sino contra Dios. Y menospreciando los propósitos de Dios. Se está enfocando en sí mismo. Ha olvidado la misión. Se está plegando sobre su propio ombligo. Y se está desgraciando. Ahora, no se nos explica cómo la monogamia y la fidelidad conyugal, la fidelidad al pacto del matrimonio favorece la crianza de los hijos. No se nos da una serie de razones en nuestro texto, pero creo que no es necesario. Es obvio, cae por su peso, que padres piadosos, familias, hogares piadosas establecidas sobre la base de un matrimonio fiel que guardan el pacto, favorecerán la crianza de hijos que sigan las pisadas de la fe. Nadie puede negar la influencia de un hogar piadoso. Hermanos, el divorcio de dos cristianos estorba la fe de los hijos de muchas maneras. Pero es más, no quiero quedarme solamente pensando en la descendencia natural. ¿Qué pasa con los matrimonios que no pueden tener hijos? Pues que Dios busca una descendencia para Él. Sí, no serán hijos naturales. De hecho, los matrimonios que sí hemos podido tener hijos por la gracia de Dios, no debemos pensar únicamente en nuestros hijos naturales. Nuestros matrimonios son para el Señor. Y entre otras cosas, Él quiere una descendencia. Y en la descendencia, en primer lugar, están mis hijos naturales. Pero creo que a la luz del Nuevo Testamento, nosotros podemos ampliar esta aplicación. Dios busca descendencia espiritual. Los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos hijos de la promesa, Dios busca descendencia para Dios. Dios busca fruto en ese sentido también. Pero definitivamente, hermanos, no quiero desviarme. El punto es que nuestro matrimonio no es nuestro. Nuestro matrimonio no es para nosotros. Es un instrumento de Dios para su propia gloria y el cumplimiento de sus propósitos eternos. Y cuando alguien se divorcia buscando una vida más dichosa, porque ya me he cansado, porque esto es un agobio, porque yo no esperaba esto, porque esta vida no me permite realizarme, porque yo necesito respirar, porque lo que tú quieras, cuando alguien hace eso, está colocando su realización personal, su propio interés, por delante del interés de Dios. Y el Señor ha dicho, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Tú quieres realizarte? Enfócate en realizar el propósito de Dios. Allí está tu realización. ¿Tú quieres no realizarte? Enfócate en realizarte. Piensa en ti. Piensa solo en ti. Cuídate a ti mismo, pastoréate solo a ti, enfócate en tus gustos, tus necesidades, tus prioridades, tus derechos, tus caprichos y todo lo que tú consideres que tú necesitas. Pero en segundo lugar, cuando alguien hace eso, buscando su realización o su felicidad personal, está ignorando lo que realmente es la verdadera felicidad. La auténtica bienaventuranza, hermanos, es lo que experimento cuando Dios me sonríe, cuando Dios me alumbra con su presencia, cuando yo me salgo del yugo de Cristo para buscar mi gozo en otra senda, renuncio al placer supremo. Renuncio al placer más grande para partirme la cara con los cerdos por un puñado de algarroba. El camino ancho parece fácil, pero es una trampa, es una ratonera. La senda estrecha, sin embargo, es vida
y paz. Al principio dice, yo no entro por ahí, yo no entro por ahí, no entro por ahí. No entro, es demasiado humillante, tengo que renunciar a mí mismo. No, es más, tienes que morir. Morir, tengo que morir a mí mismo. Pero una vez allí, vida y paz. Una vez allí, el yugo que te asustaba y te daba miedo, es ligero, es amable. La carga del Señor es ligera y suave mi carga. Por tanto, llegamos al final. No seáis desleales. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hermano, hermana, pídele al Señor que me abra más y más los ojos y de paso que te los abra a ti. Y yo pediré por ti de paso que me los abra a mí. Que nos abra más y más los ojos espirituales para darnos cuenta que el matrimonio no es un montón de papeles morados. El matrimonio es algo valioso, precioso, tierra santa, una institución divina ordenada por Dios. Y pídele a Dios que te haga sentir en tu corazón lo mismo que Él siente cuando se toca este asunto. Pídele a Dios que te dé aprecio por esta institución creciente y que te dé un aborrecimiento, un sentimiento lleno de hostilidades ante el divorcio. Hermano y hermana, resuelve hoy, si no lo has hecho ya, toma la decisión final y terminante hoy, si no lo has hecho ya, de nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás darle cabida en tu matrimonio a la posibilidad de un divorcio. Habla con tu esposa, habla con tu esposo. Tomad la decisión firme delante del Señor de nunca mencionar siquiera esa posibilidad entre vosotros. Desterrad esa idea. La gente se divorcia porque lo considera una posibilidad. Sé que estoy diciendo frases y que posiblemente levanten algunos peros en vuestros corazones y algunos de ellos pueden ser legítimos. Pero como he dicho, tengo el peso también de saber, no soy un iluso. Conozco las situaciones. Pero hermanos, tenemos que ser serios en esto. La brecha en el muro está abierta. La serpiente está mordiendo. Tenemos que ser serios en esto. Iglesia del Señor en Córdoba, aquí, Iglesia Bautista, hermanos míos, tenemos que ser serios en esto. Y creo que lo estamos siendo, honestamente. Pero necesitamos seguir siendo serios, más serios en estas cosas. Resuelve no dar cabida a esa palabra. Sí, a los solteros quiero deciros, el matrimonio, bueno, ya lo he estado diciendo, pero quiero deciros, no te cases a menos que tengas muy claro que el matrimonio es para toda la vida. Porque es que el matrimonio es para toda la vida. A mí esas convenciones modernas donde ya de entrada, yo sé que hay algunas cosas, hay algunos casos muy específicos donde por cuestiones legales conviene, yo qué sé. Pero ya de entrada, y vosotros me vais a entender, yo estoy yendo al bulto esta mañana. Ya de entrada hacen separaciones de bienes por lo que pueda pasar. Eso es un escándalo. En el mundo no. El mundo no sabe lo que es el matrimonio. Pero en la iglesia, eso es un pecado.
Un pecado. Ahora, así que los solteros, tenedlo claro, orad por la persona que el Señor quiera daros. Sobre todo orad para ser la persona que debéis ser. Es mucho más importante ser la persona que uno debe ser que encontrar la persona correcta. La clave no está en encontrar la persona correcta, la clave está en ser la persona correcta, la persona adecuada. Y a los casados, no te permitas fantasear con la posibilidad de volar y hacer tu nido en otra parte. No te permites, no te des tregua. Arráncate el ojo, córtate la mano. Átate a la palabra de Dios. Piérdete en un camino hasta que el Señor te visite y te llene de su Espíritu. Y no vuelvas a tu casa hasta que vuelvas lleno del Espíritu Santo. Pero no te permitas fantasear con la idea de abandonar a tu mujer o a tu esposo. Teme al Señor. Ámale de todo corazón. Sé fiel a tus promesas y a tu firma. Permanece. Si por lo que sea hay alguien entreteniendo esta idea, pide perdón al Señor y pide al Señor que te dé dolor en tu corazón para que lo haga desde lo profundo. Pide perdón al Señor y arrepiéntete y abandona esa idea que viene inflamada por el infierno. Y si hay alguien aquí que ya ha pasado por ese proceso, si hay posibilidades, regresa, restaura. Sé fiel a tu cónyuge, no flirtees con nadie más. Hay 4 personas con las que yo me puedo ir al cine, 4 mujeres, mi esposa, mi hija Damaris, mi madre y mi suegra. Punto. Y no es que irse al cine sea un adulterio, pero es que tengo la manía de andar por el centro del camino de la santidad sin acercarme a los bordes. Porque no me fío ni un pelo de mí mismo. No tengo confianza en la carne. Porque no quiero darle oportunidades al diablo de demostrarme lo débil que puedo ser y lo tonto. Y si tú no estás entendiendo lo que yo digo, me temo que no entiendes casi nada de la tentación, casi nada del poder del pecado y de las dinámicas de la santidad. No hace falta decir nada de la pornografía, ¿verdad? O del tonteo en el trabajo. No tontee. No tontee, escapa. No tontee, escapa. Escapa. Escapa, deja el trabajo. Deja el gimnasio. Escapa, métete en una cueva. Busca al Señor. Haz lo que tengas que hacer. No flirtees, no te dejes llevar. Tú no controlas. No controla. Sé lleno del Espíritu Santo. Yo no te estoy, entiéndeme cómo te estoy diciendo. Entonces tenemos que... No, yo no te estoy diciendo eso. Pero ante la tentación, si tú ves que la concupiscencia de repente se levanta, aunque sea una cosa mínima, no te justifiques, no te convenza a ti mismo, huye de ahí. Pide ayuda si es necesario a la iglesia del Señor. Tienes hermanos cerca que tal vez son maduros y que te puedan imponer las manos, darte un coscorrón, zarandearte con todo su cariño, pegarte una bronca y orar por ti. Y por último quiero
dirigir unas palabras a los líderes, no solo de esta iglesia, sino en cualquier lugar. Hay de los pastores que terminan dando su aprobación a los que traicionan sus votos, porque según dicen el amor se apagó. Yo sé, hermanos, que dentro de la gente seria y bíblica hay diferentes posiciones. Y hay posiciones que, aunque yo no comparto personalmente, respeto. Hay personas que piensan que hay motivos para el divorcio que Jesús aprueba. Las cláusulas de excepción en Mateo, capítulo 6, capítulo 19, por causa de fornicación, y estos hermanos piensan que se refiere a adulterio. Y luego la excepción, o sea, el caso que Pablo presenta cuando escribe a los Corintios su primera carta, el caso de abandono. Y hay sectores de la iglesia, sectores sanos, gente piadosa, gente seria, gente apegada a la Escritura, no son livianos, que entienden que estos son los dos casos, únicos casos, donde el Señor autoriza a la persona a divorciarse, en el caso de que el cónyuge lo haya abandonado de manera impenitente, es decir, lo haya dejado de forma permanente, o en el caso de que su cónyuge le haya traicionado con otra persona y sea un caso de adulterio. En estos casos, entonces, la persona es libre para casarse, es decir, el vínculo queda libre para romper el matrimonio. No es que necesariamente el matrimonio se rompe por eso, pero la persona es libre para romper el matrimonio y casarse con otra persona. Aunque yo no comparto esa visión, y nosotros hace un tiempo dedicamos toda una jornada para examinar eso, pero aunque yo no comparto esa opinión, yo la respeto. Y cuando hago este tipo de declaraciones un poco agresivas, no estoy incluyendo a este tipo de personas aquí dentro. ¿Se entiende eso? Pero la casa del Señor, hoy se están dando casos que son escandalosos, donde sencillamente el cónyuge dice que el amor se apagó, es que ya no nos queremos, o sencillamente es que yo quiero a esa persona que es más espiritual, que es más de Dios, porque el Señor tiene un plan para mí y yo tengo que desarrollarme y mi marido es una piedra, no tiene sensibilidad espiritual y no... O sencillamente porque ha habido una infidelidad y luego aquello no se restaura, sino que se desprende. Bueno, hay casos muy escandalosos. Hay de los pastores que terminan dando su aprobación a los que traicionan sus votos porque, según dicen, el amor se ha muerto. O porque el hombre no está trayendo el dinero a casa. O porque la mujer, yo qué sé, está depresiva y no hace la comida. Busca restauración, busca ayuda. Busca restauración, busca ayuda. Sigue buscando restauración, busca ayuda. Cree en el poder de Dios, clama, ayuna. Imponle las manos de 3 a 5 de la mañana. Pero no te divorcies. Hay de los pastores que dicen sí, pastores calzonazos como Elí, que no se oponen al divorcio, que no hacen guerra contra el pecado, que no van a las brechas. Iglesias laxas y cobardes que no estorban los divorcios, que no denuncian el escándalo, que comulgan con aquellos que tienen las manos manchadas de sangre. Hay de los que abren los portillos y luego interceden para que la serpiente no muerda. Hay de los líderes que acusan a los pastores fieles de ser legalistas y faltos de amor. Te lo voy a decir claramente. El padre que le quita el cuchillo a su bebé de 1 año, aunque llore y patalee, lo ama más que aquel que le concede su capricho. Si tú eres cristiano y quieres divorciarte, mi respuesta es no.
Y te digo no movido por un corazón frío, insensible e inmisericorde, sino movido por el amor a Dios y por un verdadero compromiso de serte útil y de bendecirte, de cuidarte y de pastorearte y de hacerte bien. Y con toda seguridad, yo te amo más que aquellos que te dan una palmadita en la espalda y te comprenden. Hay de los líderes que no se decantan del lado de Dios, que reculan, que adaptan su mensaje al gusto de la época, que hacen equilibrios exegéticos en un intento de domesticar la pura enseñanza de la Escritura. Hay de los tales. Y para terminar, quiero dar una pequeña palabra a los que han sufrido el repudio. Porque a veces hay divorcios de los que uno no tiene culpa. Sencillamente la persona te deja y se divorcia. Y más en este país, que el divorcio puede ser unilateral. No eres culpable. Del divorcio, por lo menos. Yo no estoy diciendo que no seas culpable de los problemas matrimoniales que han llevado hasta allí. Posiblemente sí lo sea. Pero no eres culpable del divorcio, así que no tengas sobre ti esa carga. Refúgiate en el Señor. Clama por un milagro, por una restauración y hazte fuerte en la gracia de Dios. Tu amor me bastará. Hermanos, si necesitas motivación para ser fiel a tu matrimonio y para honrar el pacto que hiciste, ve a la cruz y allí quedarás convencido de que Cristo te ha buscado por gracia. No hizo un casting el Señor encontrando la más guapa. Nos encontró en nuestra sangre, revolcados en una cuneta, y nos dijo, vive. Y luego, ahí está el Señor haciéndonos guapa. El Señor obtuvo su novia por gracia, la sustenta por gracia, la santifica por gracia y por gracia la va a llevar hasta el final. Gracia sobre gracia sobre gracia, todo es gracia. Encuentra en los pies de la cruz, repasando las verdades gloriosas del Evangelio, el motor, la fuerza, la motivación necesaria para dar gracia. Encuentra allí el amor exuberante, incomprensible, insondable, inabarcable de Cristo, para que puedas tener, para que pueda empezar a encenderse una llama verdadera de amor por tu cónyuge, una llama, un fuego creciente de amor por tu cónyuge. El Evangelio, allí está la solución. El Evangelio, esa es la medicina para el matrimonio en apuros, también para eso. El Evangelio es la medicina. Dale gracias a tu cónyuge de lo recibido de las manos de Dios a los pies del Calvario. Luego reparte. Si Él te llena, vas a tener para repartir. Hermanos, la espiritualidad no se mide por tus visiones. La espiritualidad no se mide por el conocimiento de doctrina que tengas. La espiritualidad no se mide por la grandeza y la originalidad de los milagros que Dios puede hacer por medio de ti. La espiritualidad no se mide por la cantidad de dones extraordinarios con los que operas en medio del mundo, la casa de Dios. La espiritualidad se mide por la conformidad de tu corazón a Cristo. Conformidad a Cristo. Y la conformidad a Cristo te dejará en casa, sin alardes, siendo fiel a tu pacto. Vamos a orar. Y quiero, hermanos, pediros que oremos de una manera particular en este día. Quiero pedir a los matrimonios que estén juntos y que podamos orar por nosotros mismos. Somos débiles, hermanos. ¿Somos débiles? El que esté firme, mire que no caiga. Somos vulnerables. ¿Somos vulnerables?
Somos vulnerables. El diablo es astuto. El diablo es astuto. Queremos clamar al Señor, primero por misericordia sobre nuestras vidas. Tal vez algunos matrimonios de aquí tengan alguna conversación pendiente. Y tú digas, uy, ahora nos vamos a poner a orar si tenemos una conversación pendiente. Pues precisamente. Luego habla, ahora no. Pero precisamente puede orar, Señor, tenemos una conversación pendiente. Ayúdanos. Misericordia, Señor, ayúdanos a ser fiel al pacto. Ayúdanos a reflejar tu gloria. Ayúdanos, Señor, a erradicar deseos y visiones egocéntricas para que concentremos nuestro matrimonio no en nuestro propio deleite, satisfacción y desarrollo, sino para levantarte una descendencia para ti, espiritual, los hijos naturales y todo lo que el Señor nos arrime. Levantar una descendencia para Dios. En medio de la casa de Dios, matrimonios sanos, saludables, levantando, fortificando el pueblo de Dios. Pide misericordia. Señor, ayúdanos, ayuda a mi esposa, ayúdame a mí, ayúdame. Vengo sin alarde, vengo sabiendo que sin tu ayuda la vamos a liar. Vamos a fracasar, no podemos. Y luego vamos a orar por la iglesia del Señor, por los matrimonios, por los líderes, para que el Señor derrame de su temor y derrame de su gloria y que seamos fortificados y que se cierren los portillos y que se cierren las brechas y que Satanás no siga haciendo estragos. Y vamos a orar para que el poder de Dios sea manifestado en nuestros matrimonios, hermanos. El poder de Dios, pero cosas espectaculares. Para que el mundo, la ciudad nuestra, vea que el Señor nos ha hecho reír. Porque somos gente guardadora de pactos. Porque conformamos nuestra vida al carácter de Jesús. Y el Señor nos da mayor alegría que ellos. Cuando se casan y se descasan y se divorcian y se echan amantes y sonríen con una y sonríen con otra y flirtean con una y flirtean con otra. Nosotros estamos más fuertes, nos brilla más el rostro. Nuestros hijos están más contentos, son más obedientes. Crecemos más felices, disfrutamos más de la vida. Tenemos más placer sexual. Nos va mejor, tenemos conciencia, dormimos tranquilos con la conciencia en paz. Señor, haz milagros con nosotros. Bendícenos, Señor, para que sea conocida en la tierra tu nombre. Y vamos a orar por los matrimonios que están en apuros o por los matrimonios que han sido rotos. Señor, haz estrago en el mundo de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser reparadores de portillos. Haz proezas con tu brazo. La diestra del Señor hace valentía. La diestra del Señor hace proeza. Restaura, Señor, matrimonios que tal vez se han roto, pero que todavía, Señor, nosotros tenemos la esperanza. Y en este mundo caído, Señor, consuela a las personas que sufren por el pecado de otros. Consuélalos, Señor, y hazlos más felices que a mí. Dales más que a mí. Llénalos más que a mí. Para que el mundo vea y los ángeles se marquen un baile en los cielos de lo que tú eres capaz de hacer con una persona que a lo mejor ha quedado sola, pero está llena del Espíritu Santo. Mejor que 10,000 maridos eres tú, Señor. Mejor que 10,000 esposas eres tú. Esto no es un cuento, es la pura realidad. Pero, Señor, levántanos la fe. Vamos a orar. Busca ahí a tu esposo. Los solteros, orad por los matrimonios. Y quién sabe, lo mismo orando por tu matrimonio, por el matrimonio de otro. ¿No le pasó eso a Job? Orando por sus amigos, que todo le fue restituido. Lo mismo orando por los matrimonios de otros. El Señor te bendice con una esposa. Y si no, el Señor te bendice de otras maneras. No te preocupes, que para ti no son las obras, que para ti es todo el bien de Dios también. Vamos a orar. Aleluya.